la seguridad social está en un proceso de estancamiento. O sea que comenzando, porque si tú implantas la atención primaria, automáticamente se van reduciendo los copagos ilegales que hay en el país. Ahí es donde está la falla mía, porque debimos haber previsto un reglamento para la aplicación del veto. El veto se quedó simplemente como un mandato de la ley y no dispusimos que fuera el objeto de una reglamentación. La seguridad social es un modelo que adoptó la República Dominicana hace ya 20 años, modernizado con la Ley 8701, pero que representó una batalla política incluso de muchos años en el país. Y uno de los promotores importantes de la seguridad social ha sido el economista Arismendi Díaz Santana, quien precisamente este año está cumpliendo 40 años trabajando por la seguridad social, con la seguridad social y en procura de una seguridad social para todos. Incluso Arismendi es el presidente y fundador de una fundación que se titula Seguridad Social para Todos. Lo tenemos con nosotros, le agradecemos que esté con nosotros, lo felicitamos por sus 40 años al servicio de la seguridad social como un modelo socialdemócrata, por decirle, de acumulación de riquezas y de bienestar. La seguridad social ha servido en la República Dominicana para crear un ahorro nacional con la parte de pensiones de contribuyentes, de empresarios o empresas y trabajadores que ya supera los 800.000 millones de pesos en ahorro. Gracias, Arismendi, por aceptar conversar con nosotros, conmigo, sobre este tema. Pero mi primera pregunta está referida básicamente al proceso electoral en el que nos encontramos y a la discusión en el debate del 24 de abril, en donde se tocó muy parcialmente, ligeramente y superficialmente el tema de la seguridad social. Yo no sé si es que los candidatos a la presidencia de la República, los 3 que participaron, le interesa poco el tema de la seguridad social o conocen la trascendencia e importancia que tiene el sistema. ¿Hay que cambiar ese modelo? ¿O hay que hacer caso a alguna de las interpretaciones en el sentido de que esos fondos son una riqueza muy grande y hay que comenzar a repartirla? Porque hay que ganar votos, como un diputado de San Pedro de Macorís, que creo, quiere ser ahora senador. Que quiere ser senador, ¿verdad? Pedro Botello. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo tú interpretas el debate sobre la seguridad social dentro del debate por la candidatura presidencial? Bueno, Fausto, en primer lugar, agradecerte nuevamente la hospitalidad tuya y de este canal, sobre todo porque no solo estamos conmemorando los 40 años, sino que es parte de un proceso en donde periódicamente ustedes tienen la cortesía de invitarme y yo colaboro y ayudo a que la población y estos muchachos conozcan mejor sus derechos en la seguridad social. En cuanto al tema del debate, tú me has puesto un punto para yo señalar lo siguiente. A mí me pareció, en primer lugar, el debate. Lo primero que hay que reconocer es que por primera vez se crea en el país un precedente de esa naturaleza que fortalece la democracia. Y que hay que reconocerle en particular a los 3, pero particularmente al presidente Luis Abinader, porque tradicionalmente han sido los presidentes, sobre todo los que se quieren reelegir, los que se han opuesto en el pasado a hacer este tipo de ejercicio democrático. O sea que, ahora bien, yo tengo una pequeña observación, que no soy un experto en la materia, pero tengo una pequeña observación a partir de la seguridad social. Tú dijiste que no hubo profundidad en el tema, y es cierto, pero yo creo, Fausto, que no es porque Leonel Fernández no conozca la ley, no es porque Luis Abinader no la conozca, porque me consta a mí de que la conoce, quizá un poco menos el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Ahora bien, el problema es que en un minuto y medio, ¿qué tú puedes decir de un tema tan complejo? Unos cuantos telegramas. Sí. O sea, yo pienso que en un tipo de tema de esa naturaleza debe haber como 3 o 4 minutos primero y después ya una réplica de menos tiempo.
porque no hay posibilidad de explicar para nada en un minuto y medio, sobre todo con la presión que hay en ese sentido y con un reloj ahí marcando retrospectivamente, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que desde el punto de vista de la estructura, del protocolo, del sistema del debate, se hizo lo que se pudo. Yo sé que Leonel Fernández tiene más capacidad para hablar de ese tema, yo sé que lo tiene también Luis Abinader, y creo que también los demás candidatos, incluyendo Abel. Bueno, pero tú sabes que el tema de la seguridad social ha servido para buscar votos. Y Claro. gente para hacerse gracioso y bueno. Y el Banco Central incluso ha tenido que decir, espérense un momento, ese tema no me lo toquen. Eso de distribuir el 30% de los fondos de pensiones como parte de un reparto, supuestamente para resolver los grandes problemas de los incorporados al sistema de seguridad social. Ahora incluso el sector trabajador anuncia una especie de pacto con el presidente Luis Abinader con miras a fortalecer aspectos vinculados con reivindicaciones del sector laboral. Incluyendo la seguridad social. Incluyendo la seguridad social. Y entonces, obviamente, están enfocados en que la seguridad social se fortalezca en un determinado sentido. Todos esos intereses por cambios en la ley de seguridad social, ¿llevan el buen camino, Arismendi, según tu criterio? Mira, Fausto, yo hace tiempo que vengo señalando que la seguridad social está en un proceso de estancamiento, porque si bien hemos avanzado mucho con relación al viejo seguro social, todavía nos queda mucho camino por recorrer para alcanzar lo que la ley establece y lo que merece la población dominicana. ¿Y cuál es la explicación de ese relativo estancamiento? Bueno, comenzando por el seguro familiar de salud, que ya tiene un desequilibrio que lo está pagando la población con un alto gasto de bolsillo. No hay ninguna posibilidad de justificar en América Latina y en el mundo que un país tenga un 98% de afiliados y que sin embargo todavía el gasto de bolsillo sea un 45, un 47%. Es decir, es un gasto de bolsillo por encima de lo que debía ser. Totalmente. La gente totalmente. No tendría para recibir atención en salud que sacar dinero de su bolsillo porque el sistema estaría en posibilidad de solventar. Así mismo. Mira, eso es por un lado. Y por otro lado, la otra explicación es que en el mismo seguro familiar de salud, la ley contempló una serie de reformas, ninguna de las cuales se ha aplicado. La atención primaria, el plan básico de salud, seguro médico para los pensionados y jubilados, el régimen contributivo subsidiado para los motoconchistas, taxistas, vendedores del mercado, buhoneros, etcétera, que tienen una lógica de producción y de insertarse en la economía diferente y que por lo tanto hay que diseñar un sistema de apropiación y de acercamiento también diferente. ¿Y por qué en vez de hablar de cambio en la ley de seguridad social, la 8701, no se ponen en marcha estos otros aspectos que se han quedado rezagados? Porque hay la resistencia que tú decías al principio, hay muchos intereses creados. Por ejemplo, en la atención primaria supone que cualquier familia puede acceder a los servicios básicos cuando tiene algún pequeño quebranto o sin quebranto para simplemente conservar su salud, sin ningún tipo de copago. O sea que comenzando, porque si tú implantas la atención primaria, automáticamente se van reduciendo los copagos ilegales que hay en el país. Por eso tú ves, que tú tienes buena memoria, que varias veces el Colegio Médico Dominicano ha dicho, no queremos la atención primaria en el contributivo, pero sí la aceptamos en el subsidiado. En el subsidiado no hay copagos, ni ellos hacen negocio con el subsidiado, pero sí en el contributivo. O sea, el problema, Fausto, viene de lejos, porque es que desde hace 60 años comenzó a privatizarse la salud en la República Dominicana. Entonces, hay una serie de instituciones, de centros y de profesionales que se nutren
precisamente de la ausencia de atención primaria, porque una persona va cuando tiene una gripe y al otro lado va otra persona cuando tiene una neumonía. Pero las dos personas pagan copago y son atendidos por el mismo profesional. La seguridad social debe ser supervisada por la DIDA, que es un organismo que no tiene, digamos, la fuerza política o sancionadora, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, sí, o la Dirección Nacional de Salud. ¿Quién tiene la responsabilidad de que estos programas se ejecuten y de que se cumpla con la ley? La primera responsabilidad y la máxima la tiene el Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano rector. Siguiendo con el tema de la salud, la segunda la tiene la CISARRIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. La DIDA viene siendo como una especie de abogado de los afiliados para ayudarlo a entender cuáles son sus derechos y ayudarlo a reclamarlo en algún momento determinado. Pero todavía yo entiendo que a la DIDA le falta mucho más independencia. Porque tú no puedes ser un organismo del Estado, en el sentido tradicional del término, con las limitaciones que tiene la República Dominicana, y al mismo tiempo asumir una defensa que muchas veces los propios organismos del Estado van a ser víctimas de ella. Así es. Entonces, tenemos un modelo fracasado entonces. Bueno, el asunto está... Porque si no hay garantía de derechos en una seguridad social que tiene unos principios generales que garantiza el acceso y la universalidad, sí, entonces, ¿cómo podemos defenderlo? Fausto, mira, esto tiene un problema que viene de fuera de la seguridad social y que se traduce en ella. Por ejemplo, con las corrientes neoliberales que hay en el mundo, ¿cómo es posible que la Constitución de la República diga, por ejemplo, que tú como ciudadano y yo como ciudadano tienes esto y esto y esto y estos derechos, y que después digan, bueno, nosotros lo único que nos ocupamos es de resguardar la propiedad privada y el orden público? Entonces, ¿cuál es el derecho que tiene la población a la salud si luego el Estado no asume el compromiso de hacer que ese derecho realmente se cumpla? Si eso se queda a la oferta y la demanda. Yo siempre favorecí, porque esa es la realidad de República Dominicana, a diferencia de la consultoría que yo di en otros países donde mis recomendaciones fueron totalmente diferentes, que hubiese participación de las igualas médicas y los seguros de salud y las clínicas privadas, porque en primer lugar son las que tienen más aceptación en la población. Pero esa participación tiene que ser bajo el régimen y la disciplina y el orden que imponga el Estado Dominicano, porque es el responsable. Para decirlo de alguna manera jurídica, aunque yo no soy abogado, tú estás concediendo una función pública a una serie de empresas privadas a cambio de que ellas cumplan con las reglas de juego que tú estableces. Y eso es lo que nos está ocurriendo, Fausto. Aquí ninguna institución, saliéndonos de la seguridad social, ninguna institución del país que implique una reivindicación de alguna manera para la población funciona realmente. ¿Y no está el Estado Dominicano sustituyendo el Consejo de la Seguridad por vía de el aseguramiento a través de SENASA colectivo? No. El Estado, al contrario, ojalá que el Estado Dominicano hiciese eso que hizo con el SENASA, también defendiendo a la población. Se supone, Fausto, que al Estado es que le corresponde la mayor responsabilidad de la protección de la población, por una razón muy sencilla. Si yo soy Estado y yo te obligo a ti a inscribirte en la seguridad social y te digo cuáles son tus derechos, yo tengo que garantizarte esos derechos. Yo no puedo después desentenderme de ellos y dejar que sea el mercado el que decida qué tú haces y qué no haces. Te voy a poner un ejemplo ahora muy común y muy de moda. ¿Cómo es posible que aquí se estén rebotando hasta cadáveres, pacientes que llegan en condiciones críticas a una clínica privada, que todo el mundo reconozca que eso es ilegal y que el Estado no haga nada? Explícame eso. Por eso es que nosotros como Fundación Seguridad Social para Todos tenemos que tener un lenguaje y una forma de decir las cosas muy específicas, porque así es que como está pensando la gente, así como están pensando estos señores que están aquí alrededor de nosotros, que no tienen la debida protección real.
No basta con que tú hagas una ley bonita si después no aparece un Estado que sea capaz de hacerla cumplir. Ya. ¿Quién, digamos, dentro del Consejo de la Seguridad Social tiene la memoria histórica de cómo se hizo este proceso, cómo se concibió la ley y cómo se puso en marcha el sistema para que finalmente terminara en manos de una privatización, en realidad, que ha convertido el capital en el responsable del sistema o en el propietario del sistema? Pues se supone que la seguridad social es propiedad de la sociedad dominicana, beneficiaria. Y un derecho humano. Y un derecho, ¿verdad? De primer orden. Ajá. Porque dentro de esos derechos de la seguridad social está el derecho a la vida, está el derecho a la salud. Sin salud no hay nada. Fíjate que lo primero que hace cuando tú cumples años, mucha salud, mucha felicidad, Sí. mucha salud, etcétera. Bueno, mira, la gente ha criticado la funcionalidad del Consejo Nacional de Seguridad Social, porque es una institución un poco amplia, bastante amplia, pero además tiene un tripartismo, lo que se llama el tripartismo. O sea, y el derecho a veto. Exactamente. En el Consejo Nacional de la Seguridad Social hay 4 o 5 representantes del Estado que son nombrados por el presidente de la República, como es natural, 3 representantes titulares del sector empresarial y 3 representantes del movimiento sindical. La tesis mía, con todo el permiso y la mejor crítica posible ante pasado mañana, que es el día 1 de mayo, es que los dirigentes sindicales no han llenado adecuadamente su función. Mira, ahí en la ley... Los que han representado al sector laboral sí, en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y déjame decirte que ahí hay un error en parte que yo me atribuyo, en la estructura de la ley, en la redacción de la ley. Porque la ley dice que ellos colocan sus representantes sindicales en el Consejo y pues esos representantes pueden volver a un segundo periodo de 2 años más y jamás volver a ser miembro del Consejo. Y ese es un problema que está generando una situación delicada. ¿Por qué? Porque si tú eres un buen representante y dura 2 años y luego 2 años más y ya no puede volver a ser, entonces vienen detrás de ti otros que tienen quizás menos categoría, menos conocimiento y menos formación. Yeah. Entonces, uno de los puntos que se critica, que ya tú mencionaste, es el veto. Y yo soy un defensor del veto. ¿Tú defiendes el veto? Sí, porque yo fui que introdujo el veto en la Ley de Seguridad Social. Yo venía de haber sido el director técnico del Infotep. Y en el Infotep, en la ley del Infotep, está establecido perfectamente el veto. Y ha funcionado. Y ha funcionado bien, tú no conoces ningún... ¿Por qué? Porque el veto lo que hace es que tú no me puedes imponer a mí, yo no te puedo imponer a ti, el otro no, ninguno de los dos podemos imponer. Entonces los 3 tenemos que ponernos de acuerdo y buscar una forma más o menos de equilibrio. Hay una obligación de buscar acuerdos. La gente no entiende eso y lo ve cosas. Yo te pregunto a ti, tú que eres una persona muy informada, ¿en qué otra institución del Estado Dominicano los trabajadores tienen la posibilidad de vetar algo que incluso quiere el presidente de la República? No, ninguna, que yo sepa. Te voy a poner un ejemplo. Aquí hay superintendente de valores, superintendente de seguros, superintendente lo que tú quieras. De pensiones, de bancos, bueno, de electricidad. Exactamente. Sí, pero ninguno de esos, ningún sector, ni los trabajadores ni ningún otro sector puede vetar eso. Sin embargo, en el caso de la seguridad social, sí. Si mañana van a proponer una terna para escoger, por ejemplo, al superintendente de pensiones o al superintendente de salud, esos trabajadores pueden vetarla. Pero lo que ha ocurrido es que el poder de veto en la seguridad social se ha utilizado para detener proyectos que se mueren. Ahí es donde está la falla mía, porque debimos haber previsto un reglamento para la aplicación del veto. El veto se quedó simplemente como un mandato de la ley y no dispusimos que fuera el objeto de una reglamentación. ¿Y cuál puede ser esa reglamentación? Bueno, tú me vetas una posición a mí, perfecto. Entonces el presidente del consejo a la semana, por ejemplo, vuelve y convoca sobre el mismo tema, y si tú vuelves y vetas el asunto, entonces la tercera vez, y no hay acuerdo entre nosotros, la tercera vez entonces se elimina el veto.
así se obliga efectivamente a buscar una solución consensuada entre las partes, porque de lo contrario se van a aplicar la mayoría simple. Se aplica la mayoría simple, ciertamente. Bueno, es lo que pasa en el Congreso. Exactamente. Para aprobar una ley, para modificar la Constitución de la República, se aplica mayoría calificada y mayoría simple. Pero hay leyes que requieren una mayoría calificada. Claro. Y entonces hay esa diferencia, pero no se detiene nunca. Exactamente. Como en el caso de la seguridad social. Exactamente. Que hay un proyecto que llega, hay que guardar ese proyecto, qué sé yo, el tema de la cesantía laboral, que tú sabes que tiene unas implicaciones económicas para las empresas muy fuertes. Sí, pero además es una reivindicación del sector laboral que no lo quieren soltar. Entonces, ¿cómo? Pero fíjate para que tú veas lo que son las predisposiciones, Fausto. Tú estás poniendo el tema de la cesantía. En el Código de Trabajo no se dice que los trabajadores pueden vetar algo, no tienen derecho al veto. En la práctica no le están vetando. Cada vez que se ha tocado el tema de la cesantía, esos trabajadores se han plantado, de verdad, he dicho, esta es la línea roja, no se puede pasar de ahí. No se puede, no lo permiten. Entonces, hay que ser realista. El seguro social, el viejo seguro social, siempre funcionó como si fuera un veto, porque nunca, y yo estuve dentro del seguro social, nunca se tomó una decisión, por ejemplo, en que los 3 trabajadores estuvieran en desacuerdo. Ya. Nunca pero el del seguro social no es un modelo que se pueda reivindicar. Sí, pero estoy diciendo que las decisiones se tomaban en función de acuerdos, que esos acuerdos no fueran los mejores. Ciertamente lo sabemos. Bueno, vamos a hacer una pausa en este diálogo con Arismendi Díaz Santana, economista y uno de los especialistas en materia de seguridad social en República Dominicana, que preside la Fundación Seguridad Social para Todos. Volvemos. Arismendi, han pasado 22 años ya de la aprobación de la ley 8701. ¿Tú crees que es correcto esta evolución que hemos tenido en el país? O ya me has dicho que hay algunas cosas de la ley que no se han aplicado y que pueden aplicarse. ¿Son tareas que dependen de decisiones políticas o de recursos? De decisiones políticas. ¿Del Consejo sí. o del gobierno? Bueno, las decisiones son políticas y por lo tanto son del gobierno, porque tú sabes que vivimos en un país presidencialista, como es natural. Sí. Y sobre todo porque obviamente en el Consejo el peso específico lo tienen los representantes gubernamentales, comenzando por el ministro de Trabajo, que es el presidente del Consejo. El vicepresidente es el ministro de Salud Pública. Ya. El Banco Central está representado en el Consejo. Antes estaba el Seguro Social, pero ya el Seguro Social desapareció. Ya. Pero hay un director ejecutivo del Consejo de la Seguridad Social. Un gerente general. Un gerente general que lo designa el presidente o el Consejo. Con una terna. Y lo decide el presidente. Ahí volvemos al tema del veto. Ya. O sea, todos esos funcionarios, mira, el superintendente de salud, el superintendente de pensiones, el tesorero, el mismo gerente general, el de la DIDA, todo eso pasan por una terna que tiene que someterle el Consejo al presidente de la República. Y para que esa terna sea válida es necesario que los 3 representantes sindicales, los 3, levanten la mano, o por lo menos uno de ellos. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que si en algún momento determinado hay un candidato que a ellos no les interese, por razones válidas o lo que sea, con abstenerse, ese candidato se cae, aunque tenga la inmensa mayoría de los demás. Ese es un poder que tienen los representantes sindicales que no tienen en ninguna otra área del país. ¿Y los representantes sindicales han desempeñado correctamente su rol? No. No lo han hecho. Y eso que yo te estoy diciendo se lo he dicho a Pepe Abreu, se lo he dicho a Gabriel del Río, se lo he dicho a diferentes niveles. Y nosotros, Fausto, te voy a hacer una confesión. Como nosotros somos una organización sin fines de lucro, vivimos en contacto con ellos y le ofrecemos asesoría gratis para cuando se están discutiendo temas de un peso específico en términos técnicos.
Y a veces nos llaman y nos consultan, otras veces no lo hacen, y entonces el resultado es que no han estado a la altura de lo que la población requiere. Mira, para decirlo que la gente lo entienda, Fausto, aquí el Consejo aprobó, autorizó la imposición de copagos que no están en la ley, que si los dirigentes sindicales se hubieran abstenido de votar por eso, no existieran. El copago como un modelo, claro. Porque el copago es un modelo impuesto que viene. Sí, pero fuera de la ley. Cuando hablamos de copago, estamos hablando de que pago de diferencia. Un médico cobra una diferencia entre el que recibe por la empresa, digamos, aseguradora, como pago por el servicio a ese ciudadano, y hay una diferencia que él dice, bueno, esto es lo máximo que me paga la aseguradora, y entonces yo cobro por consulta un monto superior. Esa diferencia es la que tiene que pagar de su bolsillo la persona. Por eso el gasto de bolsillo se mantiene tan elevado. Se mantiene tan elevado. En 40 y... ¿Cuánto dice? 44, 45. Y hay algunos que lo estiman en más del 50%. En más del 50%. Y déjame decirte una cosa, Fausto. Pero entonces ha subido, y perdón, el gasto de bolsillo, porque en el momento en que inició la seguridad social, el gasto de bolsillo en República Dominicana era de aproximadamente un 30%. No, escúchame, no. Eso está claro. Lo que te voy a decir está muy claro. Cuando comenzó la seguridad social, el gasto de bolsillo era el 62%. Una vergüenza. Entonces, claro, al comenzar las empresas y el propio gobierno a aportar a la seguridad social, bajó al 42, 43, 44 y se mantiene en ese nivel. O sea, la seguridad social lo bajó así de repente, pero no lo ha podido seguir bajando. Y déjame decirte que la tendencia es a subir. Te voy a decir por qué. Como es un porcentaje, por ejemplo, un porcentaje de los análisis de laboratorio, cuando los análisis de laboratorio aumentan de precio, ese porcentaje es mayor. El copago es mayor. ¿Tú entiendes cómo es? Número uno. Y número dos, el único copago que está fuera de toda serie, de toda lógica, es el que cobran los médicos, porque ese no tiene ningún tope. Cuando tú vas a un análisis, o vas a una radiografía, o vas a un estudio especial, tú sabes que te van a cobrar el 20%, porque eso está establecido por un acuerdo en el Consejo. Pero cuando tú vas al médico, tú no sabes cuánto te van a cobrar, porque ese no tiene... porque depende del monto de la consulta. Sí, pero eso lo establece él. La establece él, claro. Eso lo establece él. Es su decisión. Lo que te quiero decir es que si yo voy ahora mismo a un médico a atenderme, ese médico me puede decir, mire, tiene que pagar 3,000 pesos de diferencia. Yo tengo que aceptarlo, ¿no? Pero dentro de un mes, o dentro de 3 meses, o dentro de 6 meses, ese médico puede decir a la secretaria, mire, ahora en adelante no son 3,000, son 4,000 pesos. Y no hay quien se oponga. Sin embargo, en un laboratorio no. Cuando tú vas a comprar la medicina, no. Es un porcentaje fijo, que tú no tienes que discutir con nadie. ¿Y por qué en el caso de los médicos hay esa posibilidad? El Colegio Médico Dominicano. Esa es la explicación. No, pero déjame decirte una cosa, y en honor a la verdad. Cuando yo critico los copagos que cobran los médicos, tengo que señalar lo siguiente. Yo entiendo que los médicos tienen derecho a un mejor pago por la consulta que realizan. Entonces, como al principio eso no se tomó en cuenta y se mantuvo casi congelado en 500 pesos, digámoslo así, eso dio pie a que los médicos reaccionaran y dijeran, bueno, yo con eso no puedo comer, ni puedo resolver mi problema. Entonces yo voy a poner un copago. Pero los médicos también se opusieron a la atención primaria. Claro. Las sociedades médicas especializadas entienden que los ciudadanos tienen que ir directamente sin una referencia. Así mismo. Y porque eso lesiona sus intereses. Así mismo. Entonces no hay racionalidad en el sistema. No, de ninguna manera. Y además de eso, esa es una expresión de mercantilismo. Porque aquí creen que el mercantilismo nada más es el sector privado. Yo soy sector privado, soy mercantilista. Pero si tú eres médico y tú me tratas de esa manera y me subes los copagos y la cosa, tú también tienes una posición mercantil. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿cómo se enfrenta aquí se da lo de esa sentencia bíblica, de que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie va a tirar ninguna piedra aquí. Porque ni las ARS, ni las PCS, ni las AFP, ninguno de esos está pensando realmente en la población como tal, sino en sus
intereses. Pero el servicio privado de salud en República Dominicana es un servicio de muy alta calidad. Tú tienes instituciones como Sedimá o la misma Plaza de la Salud o el HOMS, por ejemplo, en Santiago, que tiene especialidades y tecnología incorporada científica. Aquí hay en el sector salud servicio médico con tecnología, con inteligencia artificial. Aquí hacen operaciones robóticas. Sí, señor. Totalmente, aquí en República Dominicana. La Seguridad Social no tiene posibilidad de pagar eso. El asegurado tiene posibilidad de acceder a ese tipo de servicios. No, no relativamente, porque fíjate, ahí falta la contrapartida de eso. Tú lo dijiste, la medicina privada es de buena calidad y la pública. Si aquí existiese, esa es la teoría de nosotros como fundación, nosotros tenemos que luchar porque la medicina pública sea eficiente, porque si es eficiente va a forzar a mejores precios en el mercado, porque tú no te harás obligado necesariamente a acudir a una clínica privada. Te lo voy a decir en otro lenguaje ahora, Fausto. Acuérdate que cuando se comenzó a hablar de que iba a mejorar la educación, se llegó a decir incluso que iba a alcanzar un nivel, las escuelas públicas, que mucha gente iba a sacar sus hijos de los colegios privados para la escuela pública. ¿No? Pues así mismo ocurriría en la salud. Fíjate que yo soy usuario de Sedimá, como tú dices, y mi esposa de Plaza de la Salud, por ejemplo. Tú vas allí y tú encuentras aquello lleno. Y eso es el Estado, pero es otro concepto. Los médicos están ahí 8 horas trabajando. Los médicos saben que reciben un incentivo en la medida en que trabajan más. En los hospitales públicos no ocurre nada de eso. O sea, ¿quieres que te diga una cosa, Fausto? Aquí con mis 40 años de experiencia en este asunto, el gran problema es que el Estado considera a los hospitales públicos como si fueran una oficina pública y no como una empresa social. Por esa razón, ¿quién estableció aquí, en qué parte de América Latina tú ves un hospital público trabajando 4 horas nada más? Supuestamente, teóricamente. Como una Yo oficina he trabajado pública en 6 países de América Latina y tú ves los médicos todavía a las 4 o las 5 de la tarde, dependiendo del horario que sea, anotando ahí, así como tú estás, la cantidad de pacientes que han recibido. Ahora, en la época que yo asesoraba a Centroamérica, ahora lo hacen por computadora. Pero un médico comienza a trabajar a las 8 de la mañana y termina a las 4 o las 5 de la tarde en cualquier parte del mundo. Pero aquí hubo un cambio importante que fue separar el Ministerio de Salud Pública de la prestación de servicio de atención en salud. Eso lo dicen ambas leyes. Ya. Dio trabajo. Eso se separó. Sí. Entonces ahora el Ministerio de Salud Pública es el regulador. Así mismo. Es el ente responsable de que se cumplan todos los aspectos relacionados con la Constitución de la República en la prestación de servicios de salud de calidad. ¿Qué pasa con salud pública que no puede cumplir con eso? Bueno, lo que pasa es que el sector salud se ha mercantilizado totalmente, incluyendo el público. Mira, Fausto, yo te puedo, aquí mismo en los libros que te estoy entregando, te puedo señalar un estudio que hizo el Ministerio de Salud Pública con una institución internacional que se llama Capacity Plus, en donde esa institución, junto con el Ministerio de Salud Pública, hicieron una investigación en 18 hospitales en el país y demostró que había más de 11.000 médicos que no asistían a los hospitales. No puede ser. 11.000 médicos cobrando en la nómina de salud pública, sí, que no asistían. Y ese estudio dice a prestar servicio, sí, por ese cobro. Exactamente. Ese estudio dice que en promedio solo el 45% de la jornada se cumple. En promedio. Que ningún médico va a los 5 días y que hay médicos que no van nunca y que hay médicos que tienen 2 y 3 empleos al mismo tiempo. Ya, pero ahí la responsabilidad entonces, no es del Ministerio de Salud, sino bueno, del Servicio Nacional de Salud. Pues sí, pero ese estudio es del 2012, cuando todavía... Ah, ya, es del 2012. Bueno, pero al fin y al cabo es el Estado. ¿Sigue siendo el mismo problema? Claro. Mira, es decir, el Servicio Nacional de Salud se llevó el mismo problema
al crearse. Ahora lo tiene el Servicio Nacional de Salud, lo heredó, digámoslo así. Lo heredó. Mira, Fausto, yo te voy a decir una cosa, y te puedo mandar nuevamente esa información. Yo hice un estudio como fundación y demostré que tú tomas el gasto del Servicio Nacional de Salud del 2023, perdón, del 2022, y lo divide entre la cantidad de médicos que tiene, etcétera. Y entonces yo tomé, por otro lado, los servicios que ellos dicen que dieron en ese año, la cantidad de consultas, de radiografía, de análisis de laboratorio, de internamiento, etcétera, 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 ¿no? Cogí esos valores, le puse los precios que le cuesta al sistema de seguridad social, esas consultas, esas cosas, y el costo es la tercera parte. La tercera parte. O sea, eso quiere decir, en buen lenguaje, que con lo que está gastando el Servicio Nacional de Salud, el Estado Dominicano puede triplicar la cantidad de servicios, o, digámoslo así, duplicarla y mejorar al mismo tiempo la calidad del servicio. Entonces, mientras haya esa diferencia tan grande entre el servicio público y esa que tú estás diciendo el servicio privado, ¿qué tú crees que va a pasar? No, porque es otra república, claro. es otro modelo. Totalmente. Por eso es que cuando tú ves que hay huelga y hay paro, el Estado está maniatado, porque la población puede ir toda al sector privado. Ya. Te pregunto, Arismendi, tú lo acabas de mencionar, pero quiero ratificar y que quede claro esto. ¿Se puede hablar de calidad de atención en el servicio público de salud en República Dominicana? Sí y no. Mira, déjame decirte, hay una parte de los médicos, de las enfermeras y del personal de salud muy dedicado que debieran hacerle un monumento, porque esos son los que cargan con el trabajo. Acuérdate de esa información que dio un doctor apellido Melo de Puerto Plata, que dijo que en su nómina hay 240 médicos nombrados. Dice él, y es médico sindicalista del Colegio Médico Dominicano. Y dice que de esos 240 solo asisten 120. Y él se está quejando porque esos 120 van cargando pesado con la otra parte que no cumple. Que es la otra mitad. Esa otra mitad. Entonces, esos 120 que sí cumplen, eso sí vale la pena que se le haga un reconocimiento y que se le aumente el salario. Pero los que no cumplen... Pero la calidad de atención tiene que ver sobre todo con los derechos del ciudadano. Ah, eso sí. Y tiene que ver con decisiones como cuánto tiempo le dedica un médico en una consulta a una persona. Por ejemplo, la información que el ciudadano recibe sobre su estado de salud, la administración de los archivos de su estado de salud, ¿quién la posee? Entonces, son el tratamiento, por ejemplo, y las posibilidades que tiene esta persona de recibir un tratamiento adecuado para su afección en salud. Entonces, ¿qué es lo que impide que el Estado Dominicano cumpla? Tú me dices que una parte sí cumple, bueno, cumpla la otra parte con la calidad de atención. El sistema de contratación. Esa es la pregunta clave. Sistema de contratación. El sistema de contratación. Mira lo siguiente. Si yo soy médico, yo tengo un salario fijo establecido, 70, 80 mil pesos, lo que sea, lo que tú quieras, cosa. Y yo no tengo que rendir cuenta, ni tengo que cumplir con ningún horario, y puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cuáles son los incentivos que tengo para mejorar la calidad? Sí. Oye bien, pero ese mismo médico especialista se va en la tarde a una clínica privada y como ahí él gana en función de la cantidad de servicios que él preste, entonces, sí, y de la calidad del servicio que él preste, ahí él cambia totalmente de conducta. Esa es la diferencia. Por eso es que nosotros como fundación estamos diciendo que hay que mejorar dos cosas. La forma de asignación de los recursos en el Estado y la forma de contratación de los recursos. Nosotros no favorecemos que se siga pagándole igual al que cumple como al que no cumple, al que trabaja como al que no trabaja, porque eso desincentiva y genera mediocridad. ¿Y tú sabes por qué genera mediocridad? Y hay muchísimos casos que hasta han trascendido a la opinión pública, porque cuando tú eres un médico que quiere hacer las cosas bien
y un grupo te está siguiendo a ti, que tú quieres hacer con ese grupo la cosa bien, lo que no le estamos haciendo bien nos sentimos mal. Ya. Y comenzamos a crearte una situación difícil. Por eso la tendencia es a la mediocridad, o sea, hacia abajo. Porque llega un momento en que tú, para poder sobrevivir con tu gente, tú tienes que hacer lo que está imponiéndote el otro. Ya. Recientemente, un tribunal de la República condenó a un centro de salud pública en donde hay empleados profesionales que están vinculados con el Colegio Médico Dominicano a pago de 10 millones de pesos porque el ciudadano contrajo una infección y hubo que cercenarle una pierna. Los médicos y el Colegio Médico Dominicano han dicho que no es posible que un hospital público sea condenado. ¿Tú qué piensas de eso? Eso es poca cosa de lo que pasa. Mira, Fausto, yo te puedo mostrar a ti los correos internos que hemos recibido nosotros como fundación con relación a eso y la cantidad de casos que están señalando la gente. Son muchos, por eso es que tú ves que hay miedo y hay problemas, porque hay mucho descuido. Yo te voy a poner un ejemplo. Un médico que trabaja en 3 sitios diferentes no tiene el tiempo, ni la tranquilidad, ni la concentración para atender a ese paciente adecuadamente. Y es fácilmente que le quede una gasa dentro del cuerpo. Hay otros casos documentados. Eso es lo iatrogenia. Sí. Esa es la iatrogenia. Hay otros casos documentados donde se ha quedado piezas, tijeras dentro del organismo. Y esa persona pasa meses y meses con problemas de cosas hasta que le hacen una radiografía y aparece ahí la. Entonces, fíjate lo siguiente. Hay que proteger a los médicos, obviamente, pero también hay que proteger a los pacientes. Hay una consigna de la Organización Mundial de la Salud que establece los derechos del paciente. Sí, claro. Y eso aquí no se toma en consideración. Ahora bien, ¿por qué vienen esos problemas, Fausto? Mira, ningún juez puede dictar una sentencia como esa que tú estás diciendo, a menos que compruebe de que ha habido una mala práctica. ¿Y cómo se comprueba la mala práctica? Cuando tú no cumples con el protocolo. Ninguna ley obliga a ningún médico a que salve a un paciente, ni siquiera que lo cure, pero sí lo obliga a que siga el protocolo. Por ejemplo, hay problemas con pacientes que han tenido problemas porque le han inyectado una sangre diferente a la que ellos tienen. Y eso le crea un problema. Pero eso está establecido en un protocolo. Si el médico se descuida, si el personal, porque puede ser una enfermera, qué sé yo, se descuida, sí, hay un problema. Entonces, ¿qué dice el juez? Aquí están las pruebas, aquí está la cosa. Se demostró que ese no era el tipo de sangre, por lo tanto hay una mala práctica y esa persona sale sancionada. O sea, dicho de otra manera, te voy a poner un ejemplo. En el gobierno pasado, en la administración pasada, un ministro de salud dijo que en el 65% de los casos no se cumple con el protocolo. Y eso lo está diciendo el ministro de Salud Pública que tú dijiste ahorita que velaba por la calidad del servicio. Y se está refiriendo obviamente a la administración pública. Imagínate tú lo que puede estar pasando también en el sector privado. Entonces, ¿cuál es la protección que recibe un paciente? Te voy a poner un ejemplo. Hace un año más o menos se presentó un escándalo mayúsculo por la muerte casi de 40 niños en el hospital de Los Minas. ¿Y qué ha pasado de eso? ¿Se conocen los resultados? ¿Ha aparecido algún responsable? ¿Se ha sancionado a alguien? ¿Se ha tomado alguna medida para que eso no vuelva a ocurrir? ¿O va a ocurrir de cuando en cuando cada vez? Bueno, en una ocasión hubo que designar incluso al Departamento Nacional de Investigaciones DNI para una investigación en el Robert Rick Cabral, de donde surgió un informe que finalmente hubo que cambiar al ministro de Salud. Bueno. Por la muerte de niños, por temas relacionados con la calidad de atención. Eso es lo que debiera ocurrir. Oxígeno, así como debiéramos premiar al médico que lo hace bien, también tenemos que proteger al paciente que es víctima de una mala práctica. Entonces, fíjate lo siguiente, si tú ves el discurso del Colegio Médico, si tú ves el discurso de MENA, si tú ves el discurso de las sociedades especializadas, nunca están pensando en el paciente. No, es el sector privado. Dicen que no, que eso va a elevar los costos. Pero vamos a suponer que elevara los costos. Pero si va a salvar vidas y va a proteger mejor al paciente, ¿qué importan los costos? Ya.
Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Arismendi Díaz Santana sobre la atención y el sistema de seguridad social en República Dominicana. Atención en salud, por supuesto, vinculado con el sistema de seguridad social. Volvemos en un momento. Con 40 años en el tema de la seguridad social, Arismendi, ¿con cuántos libros publicados tú tienes ya en este tiempo? Yo tengo 5 libros publicados. 5 libros sobre temas de seguridad social. Sobre el tema de seguridad social, sí. Ya, me gustaría... ¿vamos a presentar los libros? Bueno, sí. A ver. No? Pensiones dignas, por ejemplo. El tema de la pensión digna. Vamos a verlo. Aquí está, este libro. Pensiones dignas y sostenibles para todos. Aquí está. Mira... Los grandes retos de la longevidad. Es un tema, tremendo tema. Yo quisiera que hubiese en la República Dominicana un espacio en las universidades, en algunos medios de comunicación, para que ese tipo de temas lo discutamos. Fausto, no estamos hablando de que yo digo la verdad absoluta, ni mucho menos, sí. Pero hay un problema en el mundo que está poniendo en jaque la seguridad social en materia de pensiones. ¿El qué? Lo que dice ahí el libro, la longevidad. Te voy a poner un ejemplo. Cuando el Seguro Social Dominicano comenzó, la esperanza de vida en República Dominicana eran 48 años. Y hoy son 74 años. Entonces, ¿cómo es posible que si los sistemas no se adecúan a esa realidad, cómo es posible que puedan garantizar pensiones dignas y sostenibles? Aunque la pensión ha permitido crear una riqueza muy grande a la República Dominicana, aunque obviamente el sistema financiero, las instituciones administradoras de fondos, etcétera, han demostrado una gran experiencia en el manejo de esos fondos. Es. Mira, la rentabilidad, más los pagos de comisiones, que son de los temas delicados. Ahí hay una verdad absoluta y relativa en lo que tú estás diciendo. La absoluta es que efectivamente ya hay 1.2 millones de millones acumulados por los trabajadores dominicanos, en gran medida debido a la ley 87-01. Sí. ¿Verdad? Eso a ti te parece, a mí me parece, y a los amigos que lo están escuchando, una millonada de dinero. Y es cierto eso, esa es la parte cierta. Pero la parte que no se está tomando en cuenta es que eso también está dividido entre 5 millones de dominicanos. Entonces, cuando tú esa millonada la divides entre 5 millones de dominicanos, te resulta que no es suficiente para garantizar una pensión digna y sostenible. Y por eso es que yo escribí ese libro. Ese libro de... O sea que si hay mucha riqueza, es cierto. En el primer libro que yo publiqué, yo dije que los trabajadores dominicanos se iban a convertir en accionistas del desarrollo nacional. Y eso es lo que son, lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que como son muchos, hay que distribuir eso. Es como si un padre es millonario, pero tiene 8 hijos como antes. Entonces, al dividirlo entre 8, esos millones se reducen individualmente. Exactamente. Bien, aquí hay un libro que se titula Economía Política de la Desigualdad Social, el reto del siglo XXI, reducir la desigualdad social. Aquí tú analizas por completo el tema de la revolución industrial, la cuarta revolución, cómo la desigualdad ha sido, el desarrollo tecnológico, cómo el desarrollo tecnológico ha incidido en una revolución prácticamente en todo el mundo. Entonces, este otro libro tiene mucho que ver también con el tema de seguridad social. Claro que sí, claro que sí. Mira, ese libro yo lo publiqué en el 2018 y desde ese entonces han pasado 2 cosas que agudizan más lo que se está planteando ahí. ¿Cuáles 2 son? acontecimientos. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, el COVID. La pandemia. Tú sabes que la pandemia contribuyó a que una minoría en el mundo se multiplicara muchas veces su riqueza. O sea que la desigualdad social, nada más que por el efecto del COVID, es mucho mayor que la que yo preví en ese libro. Número 1. Y número 2, la inteligencia artificial. Nacimiento ya formalmente. Y eso que está en cierne, está comenzando. De la inteligencia Deja artificial. que la inteligencia artificial coja curso y sigue desarrollándose como va, para que tú veas cómo se va a producir y a agudizar las contradicciones
en cuanto a la concentración del ingreso. Mira, ya hay muchos reportajes, tú lo sabes porque tú vives de esa comunicación. En los Estados Unidos, en la mayoría de las ciudades, la pobreza se está manifestando de una manera extrema. Y hay muchísimos estudios que demuestran que la clase media en los Estados Unidos se está reduciendo y está reduciendo su poder adquisitivo. Que una casa, ellos ponen ese ejemplo, que antes se compraba con 3 años de salario, ahora cuesta 7 y 8 años de salario. Yeah. Y tú sabes que para una clase media una casa es muy importante. Sí. Entonces ese es un problema, Fausto, que no debiéramos nosotros dominicanos, por más isleños que seamos, sí, ignorar, que debiéramos darle seguimiento a eso. Ya. Aquí tenemos el libro Derecho Universal a la Salud, Financiamiento y Administración del Riesgo. ¿El riesgo se refiere al tema de salud o...? Al riesgo de salud. Al riesgo de salud. Al riesgo de financiamiento. Mira, la teoría básica de ese libro es la siguiente, Fausto. El derecho a la salud no es una cosa abstracta, es algo concreto. Tiene que determinarse específicamente. ¿Y cómo se determina? A través del plan básico de salud. Porque yo no puedo, como hace salud pública, decir, no, en este hospital damos todos los servicios, pero no hay recursos. O sea, fíjate que ahí hay una ligazón entre el derecho y los recursos. Hay un estudio de Oxfam que a mí me impresiona muchísimo que dice, recursos para garantizar derechos. Porque en este mundo mercantil y en este mundo real, ningún derecho tiene sentido ni puede ser real a menos que no tenga los recursos correspondientes. Yeah. Por esa razón es que el derecho no puede ser absoluto, es relativo, y es relativo al desarrollo, a nivel de desarrollo del país. El tema de la desigualdad, Oxfam se ha ocupado de analizar muy bien el tema de la desigualdad en los lugares en donde está, pero en República Dominicana también lo ha hecho. Y ha tenido el valor de señalar, tú lo sabes muy bien. Muy bien, ¿cuáles son todas las partidas donde hay desperdicios y donde hay mal gasto y poca prioridad, que pueden ahorrar recursos para, sin embargo, dirigirlo a áreas realmente prioritarias? Tocando fundamentalmente la concentración del ingreso, de la riqueza. Y las exenciones y todas esas cosas. Sí. Bien, este otro libro, ¿Cómo se diseñó y concertó la Ley de Seguridad Social? Los fundamentos de la ley más trascendente después de la Constitución de la República Dominicana. En ese libro, eso fue escrito en el 2004, porque la gente decía, en primer lugar, que el sistema dominicano de seguridad social es muy complejo, que muy poca gente lo entendía. Lo iba a entender. Sí. Bueno, y en ese libro se explica precisamente eso, cómo se fue diseñando el sistema, cuáles fueron todas las propuestas que surgieron en las vistas públicas, en los talleres, en los seminarios, etcétera, cuáles se aceptaron, por qué se aceptaron, cuáles no se aceptaron, por qué no se aceptaron, cómo se fue articulando el sistema dominicano de seguridad social. Qué bien. ¿Y cuáles son las lecciones después de 40 años, Arismendi, que tú has sacado sobre este modelo de solución de las necesidades y urgencias en materia de ahorro, de pensión, de longevidad, de atención en salud para la sociedad dominicana? Porque esto es un modelo, es un modelo, y es un modelo que abrevó, que tomó las experiencias de Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, todos los lugares donde había funcionado modelos distintos de seguridad social en los que tú también habías trabajado. Perfecto. Mira, las lecciones son básicamente las siguientes. Vamos a comenzar por el principio, como dicen, dedicado a nuestro amigo sindicalista, ahora que viene el 1 de mayo. La seguridad social, o el seguro social, que fue su antecedente, fue una conquista de los trabajadores, tan importante como la reducción de la jornada de trabajo. ¿Por qué, Fausto? Porque a los trabajadores perder la propiedad de los instrumentos de trabajo, a los campesinos perder la propiedad de la tierra, al artesano perder la propiedad de los instrumentos con que se quedó solamente con la mano de obra. De ahí que viene mano de obra. Mano de obra. ¿No? Sí. Bueno, esa mano de obra le sirve al sistema mientras él tiene energía, fuerza de trabajo. Sí. ¿Y qué pasa cuando esa energía se agota? Que él se queda en el aire. Sí. Entonces los trabajadores comenzaron a buscar formas de lograr que se le garantizara, en primer lugar, acceso a la salud
Y en segundo lugar, acceso a un retiro digno cuando ya sus energías se hayan agotado. Y esa es la importancia que tiene en la seguridad social en el mundo. ¿No está satisfecho Arismendi Díaz Santana con la evolución que ha tenido el sistema de seguridad social de aquí? Medianamente satisfecho. Porque vuelvo y te digo, si nosotros nos comparamos con lo que teníamos antes, hemos avanzado muchísimo. Pero si nosotros nos comparamos con lo que tienen otras naciones y con lo que merece el pueblo dominicano, todavía estamos a medio talle, como dice el pueblo. A medio talle. Arismendi, muchas gracias. Llegamos al final. Te felicito por los 40 años. Eres un hombre con persistencia, con fidelidad, con creencia en ese modelo de seguridad social que ha contribuido con la riqueza de la sociedad dominicana. Así y que ha es. contribuido con algo de justicia social en el sentido de la distribución. No, y que nos plantea a nosotros entonces un curso para lo que debe venir en los próximos 20 años, 30 años. O sea, todavía estamos con reivindicaciones pendientes para desarrollarlo entre la propia seguridad social. Y por esa razón es que es pertinente estos debates, porque contribuyen a aclarar qué tenemos de positivo, qué tenemos de negativo que tenemos que eliminar, hacia dónde vamos y cómo debemos llegar allá. Bien, qué bueno. Yo creo que es la forma de perfeccionar el modelo, no destruir el modelo. Así mismo. Bueno. Muchas gracias Arismendi Díaz Santana y muchas gracias amigos televidentes a ustedes por acompañarnos en este diálogo sobre este tema de la seguridad social a propósito de los 40 años de Arismendi Díaz Santana, trabajando, estudiando, analizando y publicando libros y fue el gerente general, el primer gerente general del sistema de seguridad social del país. Señores, hasta luego, muchas gracias.